Y bueno, pues ya es miércoles, ya vieron el fondo. Ya saben de qué se trata. El librero del Monero, como cada miércoles, con Monero Hernández. ¿Cómo estás, Hernández? Muy bien, de nuevo, ¿cómo estás tú? Bien, preocupada también por esto que estaba pasando. Sí, está un poco Pues triste el ambiente, ¿no? Sí, sí, sí. Mucho desasosiego, creo yo. Sí, sí, sí. Pero precisamente por eso, pues hay que estar más atentas y atentos, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Y fíjate que precisamente para hoy no lo había, o sea, lo tenía pensado desde hace 2, 3 semanas, pero se atravesó lo del terremoto y entonces por eso lo pospuse una semana más. Pero que queda bastante bien con lo que está pasando, que traigo un libro que se llama Palestina. Ok. Palestina es una novela gráfica, bueno, no sé si llamarlo novela gráfica, pero es un cómic. Y está hecho por un periodista llamado Joe Sacco, que tiene un nombre muy chistoso. Joe Sacco es considerado pues uno de los pioneros de lo que se ha dado en llamar periodismo gráfico o periodismo en historietas, que él, te digo, es uno de los pioneros de este género entre periodístico y gráfico, por eso se llama periodismo gráfico. Él nació en Malta, pero desde muy pequeño se fue a vivir a Australia unos años y después, como a los 12 años, se fue a Estados Unidos, ya es ciudadano estadounidense, y en Estados Unidos estudió periodismo en la Universidad de Oregon, se recibió como periodista, pero siempre tuvo el gusto por la caricatura, por la historieta, y empezó a hacer historietas muy en el estilo del comics underground, este género de historieta que empezó pues siendo, como su nombre lo indica, muy underground, muy alejado y en contra del mainstream, pues de las historietas corporativas, ¿no? De Marvel y todas estas cosas en Estados Unidos, y cuyo principal difusor fue Robert Crumb, un clásico del cómic en Estados Unidos. Y Joe Sacco pues tiene mucho el estilo o tiene mucha influencia pues del trabajo de Robert Crumb. Y él pues empezó a hacer historietas y a la par que estudiaba periodismo. Y a fines de los 80s, él decidió, o principios de los 90s, después de la primera intifada en Palestina, él, que veía mucha información sobre Palestina, le llamaba mucho la atención, pero no tenía la información, empezó a leer a Edward Said, a Noam Chomsky, y se empezó a dar cuenta pues, de que no, como ciudadano norteamericano no estaba muy bien informado. Y decidió hacer algo. Y decidió irse a Palestina. Y con la idea de hacer un trabajo periodístico. Pero ya estando ahí, pues decidió hacerlo como una historieta, como en estilo de cómic. Cuando le han preguntado por qué decidió hacer esto, él aduce 2 razones fundamentales. Una, dice, es que yo como ciudadano estadounidense y como contribuyente, me di cuenta que estaba yo colaborando en una ocupación ilegal del Estado de Israel en tierra palestina. Y yo no estaba de acuerdo en eso, porque además me enteré que al país al que más dinero le daba Estados Unidos era Israel, precisamente. Y si entonces a mí no me gustaba la idea, y sigue sin gustarme, dice hasta ahora, que mis impuestos se vayan en apoyar a un Estado criminal. Y la segunda razón es que como periodista se dio cuenta de que la manera en que se estaba cubriendo el conflicto en Palestina no era como debía ser. Dice, porque yo la idea que tenía de los palestinos era básicamente, son terroristas. Porque esto es lo que veía yo en todos los medios en Estados Unidos. Entonces, te digo, empezó a investigar más y se dio cuenta pues que era muy deficiente, muy sesgada, por no decir totalmente manipulada, la información que los medios en Estados Unidos daban sobre la situación en Palestina. Entonces decidió ir. Y empezó a hacer varias historias que se fueron publicando
en una editorial que se llama Fantagraphics, y que después se compilaron en este tomo. Por eso te decía que no es precisamente una novela gráfica, sino son una serie de crónicas que él hace desde su llegada a Palestina, y va visitando varias ciudades, no solo de Palestina, sino también de Israel, de Egipto, y lo que logra es una especie de coro, ¿no? Una serie, una suerte de polifonía, ¿no? De voces que van narrando lo que sucede. Testimonios muy fuertes. Va a cárceles, por ejemplo, va a estos centros, campos pues que hay en varias ciudades de Palestina, a centros de rehabilitación, platica con gente desde muy, muy viejos que vivieron la diáspora en 1948, hasta niños, ¿no? Y todos le van contando decenas y cientos de historias desde muy sencillas, desde niños que están sienten mucha curiosidad por ver a este gringo, ¿no? Que los va a visitar y le preguntan, hay una niña que le dice, bueno, y en tu país, ¿qué hacen? Y ¿cómo son los niños? Y la niña acaba diciendo, cuando sea grande me voy a casar con él, ¿no? Desde eso hasta testimonios realmente terribles y crueles, obviamente de una señora contándole de varios de sus hijos que han sido asesinados por el ejército israelí, torturas, muchos casos de torturas, casos de, por ejemplo, hay un caso de una mujer que es torturada y resiste toda la tortura, otro caso de un hombre que no tiene la fortaleza de esta mujer y muere casi al principio de la tortura, otro caso de otro hombre torturado que va narrando todo el proceso, cómo lo detienen por algo que nunca hizo, y constantemente comparecen ante un juez, y los que lo acusan van pidiendo más días para encontrar las pruebas, porque no existe ni una sola prueba. Y entonces dicen al señor juez, por favor, denos un mes más para conseguir las pruebas. Y no pasa un mes, pasan 2, 3 meses, y hay otra comparecencia. Dicen, no, es que no hemos encontrado nada, pero denos otros 15 días, y así pasan meses o años, ¿no? Obviamente protestas, una serie de cosas muy, muy fuertes, pero que a la luz de los hechos, esto sucede a principios de los 90s. Él va a Palestina entre 91 y 93, y ahí es cuando va haciendo estas historietas. Te digo, es poco después de la primera intifada. Y lo que vamos leyendo en estas páginas, al final resulta ser totalmente fresa comparado con lo que está sucediendo ahora. O sea, a pesar de que son historias algunas muy terribles, muy indignantes, muy desesperanzadoras, son nada comparado con lo que sucedió en lo que ha estado sucediendo en estos últimos 2 años, ¿no? Uh-huh. El libro empieza con un editorial que escribe el mismo Joe Sacco, una introducción, él las llama algunas reflexiones sobre Palestina, en donde narra esto, porque decidió ir, cómo fue que empezó a tomar conciencia de lo que estaba sucediendo en Palestina, y comenta cómo, ya que se publicó el libro, recibió varias críticas de que era un libro pues totalmente sesgado hacia una de las partes. Y él dice que sí. Dice, el conflicto entre israelíes y palestinos durará tanto como dure la ocupación, bajo cualquier forma o disfraz. Y este libro, aunque ofrezca un material que pueda parecer leve en comparación con la violencia y los dramáticos giros actuales, esto lo escribe en 2007, roza la esencia de esa ocupación. No es un libro objetivo, efectivamente. Si por objetivo entendemos la aproximación estadounidense, que deja a cada parte a su aire sin que le preocupe que la realidad llegue a saberse. Pero mi idea no era ofrecer un libro objetivo, sino un libro que fuera honesto. Y efectivamente eso es lo que es este libro, este cómic. Es absolutamente y es crudamente honesto. Va narrando, al principio narra obviamente cuál es el origen de todos estos problemas, esta supuesta
promesa de Dios al pueblo judío de darles un territorio donde vivir, y como desde 1917 los ingleses le prometieron al pueblo judío esta tierra, y les dijeron que habían encontrado una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra. Con la cosa es de que ese pueblo, de que esa tierra, claro que sí tenía un pueblo, y de hecho eran unos habitantes que eran 10-1 la cantidad de habitantes de los judíos, ¿no? Entonces es una total mentira de que realmente hayan llegado a un lugar que estaba deshabitado, como muchos han tratado de establecer desde entonces. Te digo, no es que haya un arco narrativo, una secuencia de situaciones, sino él va visitando gente, va visitando ciudades, y va capturando testimonios. Por ejemplo, dice, en un momento llega a un campo de refugiados en Jabalilla y conoce a un anciano palestino que le cuenta cómo tuvo que huir en 1948. Y dice el anciano: los judíos llegaron, ocuparon el pueblo y arrestaron a todos los rezagados, incluyendo a mi padre, que estaba ya viejo y no podía moverse. Yo estuve 4 días caminando con mi mujer, que estaba embarazada. El ejército egipcio se negó a llevarnos en camión. Los judíos nos bombardeaban. Incluso las hormigas nos perseguían. Cuenta en otro momento la historia de un hombre que tuvo una familia que tuvo que matar a sus árboles, que para él eran como si fuera su propia familia, ¿no? Entregando pues todas sus tierras y todas sus pertenencias y todo lo que ellos poseían a estos nuevos personajes que venían a ocupar sus tierras. Narra en otro momento la actitud que han tenido a lo largo de todos estos años, todas estas décadas, los primeros ministros israelíes. Habla, por ejemplo, de Ben Gurión, que fue primer ministro. Dice: al fin y al cabo, para algunos sionistas, los palestinos estaban menos arraigados en esta tierra ancestral que los judíos que no la habían pisado en siglos. O sea, según ellos tenían mucho más arraigo los judíos que nunca habían estado en ese lugar que los propios palestinos que llevaban toda su vida habitando ahí. Según el primer ministro de Israel, David Ben Gurión, un palestino está igual de cómodo en Jordania, el Líbano u otros países. Cuando la guerra ya era inminente, Ben Gurión dejó de hacerse ilusiones con poder evaporar o inducir a que se fueran a los palestinos. Cada ataque, escribió, debe suponer un golpe decisivo que conduzca a la destrucción de hogares y a la expulsión de la población. Tras llevar esta política a cabo, le dijo esto a uno de sus asesores: a los árabes palestinos solo les queda una opción: huir. Y dice: de todas formas, aunque lo de 1948 no sea ningún secreto, tampoco parece ser un problema. De hecho, la primera ministra Golda Meir lo descartó frontalmente. Dice Golda Meir: no es que aquí hubiera un pueblo palestino que se considerase a sí mismo como tal y que viniéramos nosotros a echarlos y arrebatarles su país. Los palestinos simplemente no existían. Esa es pues la visión que tuvieron los primeros ministros de lo que estaba sucediendo. Te digo que hay unos partes del libro en donde visita las cárceles. Hay 2 prisiones, Ansar 2, Ansar 3, y menciona algo que me llamó mucho la atención. Dice que difícilmente encontraba algún palestino que no hubiera estado en la cárcel, pero que eso parecía no avergonzarlos ni mucho menos, sino todo lo contrario. Era como decía López Obrador, un timbre de orgullo, ¿no? Dice: el modo en que los palestinos hablan de las prisiones no es normal. No digo que les encante pasar una larga temporadita tras el alambre de espino israelí, pero tampoco exagero cuando digo que lo aprecian. Por lo general, lo aprecian por lo general, que a veces lo disfrutan y que siempre les resulta una distinción. Y tras las 90,000 detenciones de los 4 primeros años de Intifada, resulta casi imposible no toparse con alguna anécdota carcelaria en los taxis o las teterías, que por cierto, a lo largo de todo el libro, a todo lugar donde lo invitan, a todas las casas, a todos los lugares donde llega, todos los palestinos le invitan a tomar té. Por lo visto, el té es la bebida favorita, y entonces el pobre hombre ya está sufriendo porque más le sirven el té y le ponen
3, 4 cucharadas de azúcar al té. En algún momento él le pide a su anfitriona, ¿le podría poner un poquito de té a mi azúcar? Dice, tras las 90,000 detenciones de los 4 primeros años de intifada, resulta casi imposible no toparse con alguna anécdota carcelaria en los taxis o las teterías. Me he acostumbrado tanto a los relatos de encarcelaciones que en las universidades y los campos de refugiados. Lo que me hace levantar la ceja es encontrarme a un varón de 20 y tantos años que no haya sido arrestado. Y lo que me sale es preguntarle cómo demonios es posible, porque la inmensa mayoría han sido arrestados. Habló con varios de los que estuvieron presos en esta cárcel, Ansar 3, y dice, todos ellos son profesionales de mediana edad que fueron sometidos a una detención administrativa. La detención consistía en 6 meses de reclusión sin tener juicio. Esta puede ser renovada por otros 6 meses más, y luego por 6 más, y luego otros 6, y luego otros 6, y así una y otra vez. Me gustaría poder contar los crímenes que cometieron estos hombres, pero a ninguno se le acusó de nada, o por lo menos nunca se les probó. Increíble, pero cierto. Hay un momento en el que cuenta un chiste, porque la situación que hay, al menos en estos momentos en los que trata el libro, que digo, la primera mitad de los años 90, es obviamente es una ocupación ilegal y es de un estado absolutamente policíaco y obviamente de represión. Uh-huh. Y en algún momento cuenta un chiste, que además es un chiste que yo recuerdo haber escuchado en México con respecto a la policía mexicana. Uh-huh. Y dice, avisen si no se lo sabían, porque yo ya lo he oído un par de veces aquí. Este es un chiste palestino. Estos son 3 espías que van paseando por los lindes de un bosque. Uno es de la CIA, otro de la KGB y el tercero del Shin Bet. El Shin Bet es la policía secreta en Israel. Es un poquito el equivalente al Mossad, pero interno, dentro de lo que es Israel. De repente ven a un conejo que se mete saltando entre los árboles y deciden averiguar cuál de los 3 lo atrapa más rápido. El de la CIA va primero y vuelve con el conejo a los 10 minutos y después lo deja suelto. El de la KGB vuelve con el conejo en solo 5 minutos, mientras que el de Shin Bet no se muestra muy impresionado. Eso no es nada, suéltalo otra vez. El de Shin Bet sale por el conejo. Los otros 2 espías, el de la CIA y el de la KGB, se quedan esperando 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos, 40 minutos, si algo va mal. Así que se meten en el bosque para encontrar al israelí. Caminan un montón, se adentran cada vez más y más en el bosque, hasta que al final oyen un ruido como de gritos y chillidos. Siguen el sonido hasta un claro, y en el claro está el tipo de la Shin Bet torturando a un burro, y le está gritando, confiesa que eres el conejo, confiesa que eres el conejo. Que yo recuerdo que chistes parecidos se contaban a propósito de la policía mexicana. Entonces, te digo, era el ambiente en esos años en Palestina y en todos estos lugares ocupados. Déjame ver qué otra parte seleccioné por acá. Hay una parte en donde algunos de los personajes que entrevista le reclaman a él como norteamericano, porque dicen, bueno, tú vienes aquí y nos preguntas, ¿y qué va a pasar? ¿De qué va a servir todo esto? Dice, la gente lleva ya 50 años escribiendo sobre nosotros. Tras la intifada han llegado periodistas de todo el mundo. Palestina está llena de periodistas. Al principio los recibimos con mucho gusto, les mostramos todo. ¿Pero qué han hecho por Palestina? ¿Qué ha cambiado? Y no es nada personal. Y empiezan a cuestionarlo, le dicen, ¿qué piensan los norteamericanos de lo que ha hecho Israel? ¿Qué piensan los norteamericanos de las leyes internacionales? ¿Acaso reparan en ellas? ¿Qué pasa con las resoluciones de la ONU que exigen que Israel se retire? ¿Qué pasa con la resolución 242, con las 338? ¿O acaso las resoluciones de la ONU solo sirven contra Irak? Muy a propósito de lo que vimos el día de ayer, ¿no? Sí. Después entrevista a un palestino y Joe Sacco le muestra una guía turística que tiene
obviamente impresa en Israel, que tiene en la portada, es una guía sobre Palestina, y en la portada tiene a un árabe en un burrito, ¿no? Uh-huh. Entonces el palestino ve la ilustración y se indigna y dice, ¿qué es esto? ¿Es un libro israelí? Y Yosaku le dice, no, creo que es australiano. Dice, bueno, ¿pero qué así nos ven? Yendo en burro. Entonces le piden a Yosaku, cuenta lo que has visto aquí. En mi familia, mis primos, tenemos estudiantes, un profesor de universidad, un profesor de informática. Los árabes tenemos tecnología y los palestinos amamos la educación. Deberían de dibujar, en lugar de a un burro con un árabe, deberían de ponerle la cara de Menahem Begin y de Isaac Shamir, que eran los dos primeros ministros, el que era el primer ministro en ese momento y el anterior. Deberían de poner a ellos como con lugar del burro. Finalmente, para no hacerles muy largo el asunto, porque así es, todo el libro, te digo, está lleno de testimonios, entrevista no solo a palestinos, sino también a israelíes. La sensación que queda cada que entrevista a ciudadanos de Israel, sobre todo a mujeres, es precisamente de esto, de no estar bien informadas de lo que está sucediendo. O sea, están totalmente alejadas de lo que sucede en los campos de refugiados, en las ciudades que han sido ocupadas, en los lugares que son asolados por el ejército. Y es lo único que quieren dicen, queremos paz, pues. O sea, no nos importa lo que se tenga que hacer. Y si tienen que exterminar a esta gente, pero que ya podamos estar en paz, ¿no? Y ya casi al final del libro viene una anécdota que cuenta Yosaku de unos soldados israelíes que detienen a un niño de más o menos 12 años y que empiezan a interrogarlo, a un niño de 12 años. Claro, porque saben que incluso los niños que llevan ya 3, 4, 5 años creciendo con esto, y que es muy común que suelan atacar a los soldados del ejército israelí a pedradas, porque están incubando ese odio, ¿no? Además, un odio hasta cierto punto totalmente comprensible. Entonces entrevistan, te pasé una imagen, Román, de la página donde está el niño. Dice, un grupo de soldados israelíes paró a un niño de 12 o 13 años. Los soldados se resguardaron bajo un tejadillo, porque está lloviendo, es una lluvia muy pertinaz. Los soldados se guarecen bajo un tejado, pero obligan al niño a quedar fuera para que se esté mojando todo el tiempo que dura la entrevista. Le obligan a quitarse su kufilla. Kufilla es esta pañoleta, pues muy característica palestina. Y le dicen dónde debe situarse debajo de la lluvia. Tal vez para el niño no fuera más que otra humillación de tantas, pero tampoco peor que otras cosas que hubiera sufrido, no lo sé. Yo había venido por la ocupación, había encontrado lo que estaba buscando, y ahí lo tenía de nuevo. Pero había otra cosa. El niño se quedó ahí y respondió a las preguntas. Claro, ¿qué otra opción tenía? ¿Pero en qué estaría pensando? ¿En que algún día el mundo sería un lugar mejor? ¿En el que él y los soldados serían vecinos y se saludarían? ¿O en otro tipo de algún día? Un algún día. Más allá de los abusos particulares del aquí y el ahora, más allá de las grandes preguntas, el estatus de Jerusalén, el futuro de los asentamientos, el regreso de los refugiados, etc., a plantear y superar si es que algún día hay paz aquí. Más allá de todo eso, hay otra cosa. Un niño bajo la lluvia y lo que sea que esté pensando. Y si antes de venir aquí ya suponía yo, lo que después constaté sin mucha sorpresa al llegar, esto es, ¿en qué puede convertirse alguien que cree tener todo el poder? De esto no estoy seguro. ¿En qué puede convertirse alguien que cree no tener ninguno? Eso yo creo que son dos de las preguntas claves de todo esto que estaba sucediendo después de la primera intifada en los años 90 en Palestina, pero de lo que está sucediendo ahora. ¿En qué pueden convertirse estos seres que creen que tienen todo el poder? Y que tal vez lo tienen. Pero ¿en qué pueden convertirse los que saben que no tienen ninguno? Yo creo que lo más terrible, bueno, es terrible todo lo que está sucediendo, pero una de las cosas más terribles es todo el odio que se está
incubando en toda una generación de seres humanos. Que es un poco lo que sucedió aquí en México con la guerra contra el narco, y que ahora estamos viendo las consecuencias. Y lo dijimos mucho en esos momentos, por ahí del 2008, que el daño que se estaba haciendo a toda una generación de mexicanos por esta guerra, además por una falsa guerra que deshumanizó a un grupo de mexicanos, que lo hablábamos en una estación Averno, ¿no? Estos discursos de odio, lo que iban a provocar en toda esa gente, en niños que estaban creciendo en ese ambiente de esa guerra, de esa falsa guerra contra el narco. Algo así, pero multiplicado. Y en todo el mundo. Muchísimo, en todo el mundo, pero en esta zona del planeta, que es Palestina, es este odio que se está incubando en 1 o 2 o 3 generaciones de palestinos. Por eso la urgencia, yo creo, del Estado sionista de aniquilar. Por eso la ausencia del genocidio, para aniquilar a toda esta gente, pero es absurdo, porque aunque lo lograran, no pueden evitar que eso se siga incubando, y eso es lo que es terrible para toda la humanidad, ¿no? Porque además, bueno, es algo que ha sucedido a lo largo de la historia de la humanidad, pero ahora lo estamos viendo. Yo siempre me pregunté cómo habría sido, por ejemplo, para nosotros en México o para ciertas sociedades en cualquier otro país, haber vivido en los años 30, en la segunda mitad de los años 30, mientras estaba sucediendo lo que sucedía en Alemania con el régimen nazi. Si los ciudadanos lo sabían o no, si estaban conscientes de lo que estaba pasando y qué pensaban al respecto. Ahora no solo está sucediendo algo similar, yo creo que incluso peor, y ahora sé que sí lo sabemos, que las sociedades en todo el planeta estamos conscientes de lo que está sucediendo y lo estamos viendo, y además gracias a la tecnología lo estamos viendo, estamos siendo testigos de ello en tiempo real, y las imágenes que vemos todos los días son terribles. Lo que está haciendo el Estado de Israel es deshumanizar a los palestinos en estas lógicas de los discursos de odio. Es algo que se tiene que parar. No tengo la menor idea de cómo. Yo no sé si haya ya esperanza, pues, de que incluso aunque se pare, esa semilla del odio ya está ahí, y yo no sé qué va a suceder dentro de 10, 20, 30 años, incluso aunque se detenga ahora, ¿no? O sea, es una situación muy desesperanzadora, y es a lo que nos estamos enfrentando como generación en estos momentos. Este libro, te digo, de Palestina de Joe Sacco, escrito en los años 90, es apenas una muestra de lo que sucedía en esos momentos, y como te decía hace un momento, ya es algo tan leve comparado con lo que está sucediendo ahora, que sí es atroz, ¿no? Hace unos meses, Joe Sacco, junto con otro historietista muy famoso que se llama Art Spiegelman, que escribió también parte de este estilo del cómic underground y demás. Él escribió hace muchos años una novela gráfica que es considerada como la mejor novela gráfica en la historia de las novelas gráficas, que es una novela gráfica que se llama Maus, y que es la historia del Holocausto contada a través del testimonio de los padres de Art Spiegelman, judíos que vivieron en Alemania en los años 30. Y está contado, todos los personajes, los judíos, son ratoncitos, por eso se llama Maus, que no está escrito como Mouse, sino así, Maus. Y obviamente pues los alemanes son gatos, ¿no? Y todo está así con este antropomorfismo. Pero se volvió una novela muy, muy importante, una novela gráfica. Y Joe Sacco junto con Art Spiegelman hace unos meses hicieron 3 paginitas de una historieta a la limón, donde empiezan a reflexionar sobre lo que está pasando después del 7 de octubre del 2023, qué es lo que ha pasado, a qué nos estamos enfrentando como humanidad y qué es lo que podemos hacer. Entonces, traigo las 3 paginitas, a lo mejor no se pueden ver así perfectamente como para leerlas, no sé si se...
si se puede acercar. Pero bueno, ahorita para leerla está complicado, pero bueno. El chiste es que es un diálogo entre Joe Sacco y Art Spiegelman, en donde pues le pregunta a Joe Sacco a Art Spiegelman, ¿no? ¿Qué sintió después de lo del 7 de octubre? Él que hizo este libro de Mao sobre el Holocausto. Joe Sacco le dice que cuando él se enteró le pareció que se quedó sin habla, pues no sabía qué responder. Obviamente dice Joe Sacco, la estrategia de Netanyahu no fue solo la venganza, sino la aniquilación. Porque dicen, bueno, es que él se atiene a la Biblia que dice ojo por ojo, pero bueno, como bien decía el observador, si seguimos ojo por ojo, diente por diente, todos nos vamos a quedar tuertos y chimuelos. Joe Sacco le cuenta cómo tiene un amigo en Palestina que le escribió después del 7 de octubre y le cuenta cómo han sido asesinados sus familiares y cómo las cosas van escalando de una manera cada vez más alarmante. Después hacen una metáfora de qué fue lo que sucedió con esta ocupación. Y le dicen, es que es como si te ofrecen una casa a una familia y le dicen pues que es un lugar muy acogedor y que ahí van a estar muy bien. Y se lo anuncian como una casa sin personas para unas personas sin casa, así como una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra. Y esta familia llega y resulta que en esa casa viven centenas de personas que están ahí y ellos han venido a tratar de ocupar esa casa y tratan de correr a todos. Dicen, es que ya es demasiado tarde porque ya nadie puede negar la existencia del Estado de Palestina, pero tampoco se puede imaginar que no existe el Estado de Israel. Entonces, ¿qué pasa? Dice, ya no se puede volver a meter el dentrífico en el tubo, dice Art Spiegelman. Esto ya escaló a un nivel que hace muy impredecible una solución o qué es lo que pueda pasar. Al final, dicen que el cese al fuego o no hace verdad las profecías bíblicas. Nos estaremos acercando cada vez más a lo que es el Apocalipsis. Dice Joe Sacco, tal vez las soluciones las tengan cerebros mucho más inteligentes que el tuyo o el mío, ¿no? Nosotros somos un par de historietistas, no tenemos la respuesta, pero tal vez cerebros más inteligentes las tengan y puedan encontrar una solución. Y finalizar Spiegelman diciendo, sí, una solución justa, que sería mucho mejor que una solución final. Pues este es Joe Sacco, este es su libro de Palestina, estas son sus reflexiones que hizo recientemente junto con Art Spiegelman. Y Joe Sacco después ha sacado 2 libros más sobre Palestina, uno que se llama Notas de pie sobre Gaza y otro que se llama La guerra de Gaza, que es muy reciente, es después de los hechos del 7 de octubre, pero de esos libros hablaremos en otro librero del monero. Uh-huh. Pero yo sí recomiendo, aunque ya es un libro totalmente rebasado por la realidad y por los hechos, por la barbarie, pero sí les recomiendo que lean Palestina de Joe Sacco, porque además de todos los testimonios importantísimos que vienen, de que te da una muy buena visión de no de cómo empezó esto, porque esto tiene 100 años, más de 100 años, pero sí de un momento importante, que repito fue después de la Intifada de 1987, y todo lo que eso fue ocasionando, ¿no? Y cómo se fue escalando todo. Es el punto en donde la Organización para la Liberación de Palestina empieza a perder fuerza frente al surgimiento y al ascenso de Hamas, ¿no? Uh-huh. Entonces es un libro bien interesante. Y además Joe Sacco, sin ser iba a decir sin ser un extraordinario dibujante, pero creo que sí lo es. Lo que pasa es que no es un dibujo realista, todos los personajes están muy caricaturizados, pero sí logra hacer un trazo y un dibujo muy eficaz, con mucho achurado. Hay algunas
páginas que a mí me llamó mucho la atención cómo las resolvía. Las últimas que te mandé, Román, mira, generalmente las páginas son muy abigarradas, llenas de elementos, y lo que hace, si te fijas, viene el título, Hermano por un día, y luego viene una serie de globos y textitos que van recorriendo un poco en diagonal, una diagonal así curva, atraviesan la página de derecha a izquierda, y entonces tú vas leyendo, cruzando toda la página, todo eso que es el diálogo entre Joe Sacco, que es el personaje de lentes que va a un lado ahí del señor, y su acompañante. Y hace mucho esto, llena toda la página con diálogos o con texto, pero texto fragmentado que va distribuyendo a lo largo de toda la página. Muchas de las páginas las soluciona así gráficamente, pero hay una página más adelante, mira, esta es otra, ¿no? También hace todo un texto que va fragmentando y lo va colocando entre cuadros de texto y entre globos de los diálogos de los personajes, y te va guiando a lo largo de toda la página. Me parece que es una solución muy original y muy eficaz que tiene Joe Sacco. Pero contrasta mucho con algunas otras páginas en donde las resuelve con cuadros las anteriores son muy dinámicas, ¿no? Los dibujos no están restringidos por viñetas y tal. Pero cuando cuenta, esta página y la siguiente es el testimonio de uno de los presos, de las torturas que recibe, de cómo lo tienen durante meses encerrados sin ninguna acusación o sin ninguna prueba de lo que se le puede acusar. Y esto lo resuelve con cuadros muy estáticos, que es el mismo cuadro el mismo tamaño, la misma medida, que van llenando de manera muy esquemática toda la página, que va muy bien con lo que está contando, que es algo menos caótico, pero que sí da esa sensación de claustrofobia que necesita la situación que está narrando. En fin, estamos frente a un gran historietista y un gran periodista que logró con este libro llamar la atención de lo que estaba sucediendo en ese momento en Palestina, logrando, creo, su cometido de estas dos cosas que lo forzaron a ir a este periplo, ¿no? Uno, a encontrar lo que estaba sucediendo y contra lo cual él se negaba a participar pagando impuestos como ciudadano norteamericano para apoyar esta ocupación, y segundo, para entender lo que estaba sucediendo de primera mano y no a través de los medios corporativos norteamericanos que estaban obviamente ocultando y tergiversando lo que estaba sucediendo en ese momento en Gaza. Entonces recomiendo mucho Palestina de Joe Sacco. Okay. Y pues eso, que lo han ocultado con esta intención, ¿no? Durante todas estas décadas. Esto que nos cuentas también al inicio sobre esta islamofobia, el intentar como por todos los medios, incluso el cine, la literatura, lo que sí nos llega, ¿no? Mediáticamente, de pensar a toda la población palestina y en general del Oriente Medio como terroristas, como si estuvieran alejados de esta idea del occidente, ¿no? De lo que debería ser, de esta civilización, y entonces de esa manera como ir preparando también el terreno para deshumanizar, ¿no? O hacernos pensar como si fuéramos distintos. Y pues debe ser, pues ya como lo dices, ¿no? Y pues sí es muy fuerte el saber que todas estas vejaciones, estas privaciones a los derechos humanos básicos durante décadas, ahora es menor. Es un juego de niños, o sea, a lo que está ahora ya es el aniquilamiento total. Y además sabiendo, el Estado de Israel sabe que tiene muy claro que lo que quiere hacer es eliminar a todo este pueblo a tal grado de que se garantice que no tengan descendencia, porque saben todo el odio que se está inoculando ahí. Por eso matan a niños y por eso matan a mujeres embarazadas, porque el objetivo es ese,
es el aniquilamiento total. Sí, reapropiarse de... Y te digo, es una situación ya de más de 100 años y es algo que está sucediendo en estos momentos. Pero, por ejemplo, respecto al odio y esta respuesta que se está formando, no sé si cada vez mayor o no, porque precisamente todavía toda esta cuestión mediática, grandes plataformas impiden hablar sobre el genocidio. Hay censura sobre el genocidio, ¿no? Pero si todo este movimiento, que eso se está gestando, los pueblos de las naciones son quienes están obligando a los gobiernos a pronunciarse. Pero te lo quería preguntar porque varias como Gracias. que se anuncia, pues, ¿no? Que se prevé, es que así como Israel está violando los derechos internacionales, no hace que sea Palestina el lugar único, ¿no? No. Lo que vemos, por ejemplo, con Estados Unidos y estos ataques a Latinoamérica, también con drones y con armamento y esto, hace que ningún lugar sea que esté salvado, pues, ¿no? O sea, que cualquiera de nosotros está a expensas de estos asesinos, de estos genocidas. Entonces, pues no sé, no sé si eso también como que llame, o sea, yo creo que es algo pues muy, muy sensible, pues, ¿no? Que seguramente llama en principio al miedo, a la tristeza, a la impotencia, pero que también, o sea, no va a haber mucho tiempo que sí, históricamente hay millones de personas y cientos de civilizaciones que les sobra a los dueños del planeta, que básicamente son Occidente. Y hay esta narrativa desde siempre, pues, de que la civilización que vale es la civilización de Occidente. Es la más, bueno, ni siquiera la más importante, es la única que vale. Es la más inteligente, es la que ha logrado los avances tecnológicos, es la que ha dado a la humanidad los grandes aportes culturales artísticos. Solo la civilización occidental vale en este planeta. Yo recuerdo hace muchos años encontré un libro que me llamó mucho la atención que se llamaba La cultura, todo lo que hay que saber. Y era un tabicote así. Y pues me lo eché. Y claro, era la cultura occidental. Y todavía hace muy poco me encontré un libro que está muy de moda ahorita, no voy a recordar ahorita el nombre, es un poco sobre el origen del mundo y un poquito como que la historia del hombre, ¿no? O la historia de la humanidad. Está muy de moda y hasta también se hizo ya la versión en novela gráfica. Y empecé a leer y empieza con una cronología de los sucesos importantes en la historia de la humanidad. No viene absolutamente nada que no sea la cultura occidental. O sea, nunca se menciona, ya se empieza a mencionar a los imperios chinos, ¿no? Pero, por ejemplo, Mesoamérica no existe. O sea, la civilización maya o la civilización olmeca, para este personaje, que supuestamente es un científico muy acá, que hace un libro que es bestseller sobre la historia de la humanidad, las civilizaciones mesoamericanas no existen para él, ¿no? Entonces existimos millones de personas que no les servimos o que ellos creen que no les servimos cuando realmente no solo somos parte de la humanidad, obviamente, sino somos una parte importante sin la cual ellos no podrían vivir como viven. Claro, somos lo que explotan para que tengan lo que tienen. Ay, Dios mío. Bueno, vamos a leer algunos. No estuvo divertido este librero. Pues no. Dice aquí Raúl, perdón si no leemos todos, a ver si ahorita Román nos puede ayudar con los de arriba, porque ya se me pasaron, pero voy a leer mientras algunos acá. Raúl dice, es cierto lo del chiste, en la versión mexicana era un agente de la policía judicial y en vez de un burro creo que era un oso gritando, yo soy el conejito, mientras le hacían manita de puerco. Cierto. Había otro de un tipo que lo meten en un tambo de agua para que confiese. Y él dice, pero yo no sé nada, y le vuelven a meter. No, confiesa. Le preguntan, ¿dónde están las joyas? Yo no sé cuáles joyas, y le meten la cabeza, ¿dónde están las joyas? Y así varias veces hasta que el tipo dice, es que de veras, ¿por qué no consiguen un buzo? Porque yo no veo ninguna joyas ahí adentro.
así de malos los chistes. Bueno, es que yo soy pésimo contando chistes. Aquí dice, vale, ¿vieron la peli Promesas 2001? Un vistazo, conflicto árabe-israelí, tal como es visto a través de los ojos de 7 niños palestinos y judíos. No. Dice también acá Teresa, un niño no se pregunta eso, se pregunta por qué. Es constante hacer esa pregunta hasta los 15 años. Fíjate que también ahorita que hablaba sobre esto, en la semana, hace como 2 semanas tuvimos aquí a Miguel J. Crespo, quien es el director de El sueño de Kamal. Sí. Entonces vimos el documental y pues precisamente sobre esta cuestión de las infancias, la parte sobre todo, no sé si tanto sea como una cuestión, porque tal vez incluso la propia capacidad de digerir lo que está sucediendo, o sea, quién sabe si eso incluso sea posible por toda la cuestión traumática, ¿no? O sea, todo el impacto mental que está teniendo en la población sobreviviente palestina y en las infancias, pues por lo menos también en ese documental pues dejaban ver esto, ¿no? O sea, niños muy, muy pequeñitos con una cuestión de ansiedad, obviamente, ¿no? Cuestiones de ansiedad ya con una cuestión emocional y mental totalmente rota, ¿no? Que yo creo que aquí ni siquiera podemos llegar a imaginar, o sea, no creo que haya un punto en el que podamos imaginar ese nivel de dolor de las madres, de los padres, el nivel de trauma que yo creo que no habría nunca un regreso, pues, para esa impresión. Fíjate que el libro de Joe Sacos, que se llama La Guerra de Gaza, empieza con que un amigo suyo palestino, que conoce en esta primera visita a Palestina, pues le escribe, ¿no? Y le dice lo que está pasando después del 7 de octubre y cómo escala la violencia y la agresión ya directa. Y entonces Joe Sacco le dice, no, pues es que deberían de hacer una resistencia pacifista, y le cita a Gandhi, ¿no? Uh-huh. Y deberían de hacer una marcha pacífica para ir. Y le contesta el amigo, Joe, si hacemos eso nos van a disparar a todos. Uh-huh. O sea, eso no se puede hacer. Imagínate que aquí en México se hiciera una marcha pacífica, y la respuesta es dispararle a la gente. No es muy difícil de imaginar, eso pasó en el 68. Uh-huh, uh-huh. Pero frente a eso, ¿qué puede hacer una población que sabe que la paz no es opción? No, y de ahí también precisamente todo esto que se está suscitando últimamente, de esto que dicen muchos representantes, ¿no? Como, bueno, incluido México, de los 2 estados. ¿Cómo va a haber un reconocimiento a un estado genocida que desde hace décadas tiene la intención de aniquilación? Uh-huh. ¿Cómo propones paz entre un estado genocida y las víctimas? No hay una igualdad de condiciones, no la va a haber, es la intención. No hay una igualdad de condiciones. Pero ¿qué haces? O sea, como estado, como país, México, ¿qué puede hacer? ¿Negar también, no reconocer al Estado de Israel? ¿Qué pasa ahí? Pues ¿Eso a qué abonaría? Tal vez traer a la memoria el origen del ente sionista, pero o no nombrar como la igualdad en los estados. Digo, es una discusión seguramente mucho más amplia, pero yo creo que la verdad, o sea, no es tampoco una mentira, pues, ¿no? O sea, hablar como del origen del ente sionista, esta ocupación ilegal uh-huh. por parte de Israel, esta constante violación a los derechos humanos, lo que hoy ocurre que es un genocidio. Y pues también, ¿no? O sea, hace rato que hablábamos como de esta cuestión pacífica que está ocurriendo, o sea, por ejemplo, con la flotilla, ¿no? Que llevan medicamento y alimento. La flotilla es un buen ejemplo. Claro. O sea, es una acción pacífica que llega, humanitaria, y lo reciben disparándoles. Uh-huh. Es tal cual lo que el amigo de Yosaco le dice. Y hay ahí representantes también delegaciones, incluida la mexicana, uh-huh. y representantes también de otros países. Entonces, bueno. Está muy difícil. Hablaremos seguramente al ratito, no les vamos a adelantar, pero no hacer nada. No hacer nada no es opción tampoco. Yo creo que
Yo creo que todo lo que puede uno hacer suma. Pero sí estamos ante una situación increíblemente complicada, difícil, terrible. Como sociedad no es fácil. La posición del gobierno de México me parece súper complicadísima. Yo personalmente desearía que se rompieran relaciones ahorita mismo, pero también entiendo que Claudia Sheinbaum no puede reaccionar como lo hace Petro, por ejemplo. O sea, Petro no comparte 3,000 kilómetros de frontera con Estados Unidos, ni es su primer socio comercial. También sé que esas consideraciones pueden resultar hasta indignantes tenerlas, pero tal vez sería peor. Yo creo que lo que piensa el gobierno de México las consideraciones que tiene es, si se rompen relaciones, eso no va a abonar y puede ser peor en cuestiones prácticas para el país, ¿no? Yo creo que esa es la consideración. Pero de no romper relaciones que hace... romper relaciones no va a ayudar a que esto se arregle. O sea, pensando crudamente, romper relaciones no va a ayudar a que esto se arregle. Y sí nos puede traer problemas que van a afectar al país, económicamente, no sé, ¿no? Uh-huh. Yo creo que ese es un poco lo que ponen en la balanza. Seguramente. Fíjate que hace 2-3 semanas fui al programa de los periodistas de Canal 11. Uh-huh. Me invitaron Álvaro y Alejandro, y llegando estaban ellos entrevistando. Bueno, cuando yo llegué al estudio, estaban entrevistando a Juan Ramón de la Fuente. Y llegué justo en el momento en que Álvaro Delgado le dijo, ¿se van a romper relaciones con Israel o no? Uh-huh. Así de claro. Y Juan Ramón de la Fuente se hizo unas pelotas y no sabía qué contestar. Y contestó con una cosa increíble, porque empezó a decir, bueno, es que no hay realmente una razón para romper relaciones porque no hay una agresión directa a México como país, ¿no? Entonces fue así que yo no lo podía creer. Pero hay una agresión a la humanidad. Uh-huh. Pero no porque, como no hay una agresión directa a nuestro país, entonces el gobierno pues, no tiene un argumento para romper relaciones. Ya después medio, como que sí encontró el hilo de dónde agarrarse para medio arreglarlo, diciendo, es que no podemos desconocer al Estado de Israel, porque nosotros abogamos porque haya diálogos de paz, porque se arregle de manera pacífica mediante el diálogo. Entonces, para que haya un diálogo, debe de haber dos entes, pues, ¿no? Para dialogar, el Estado de Palestina y el Estado de Israel. Entonces, si nosotros desconocemos a uno de los dos sujetos, ¿cómo vamos a abonar por un diálogo? Hay como que medio, te digo, encontró ahí un hilito medio que podía ser. Lo primero que dijo sí era inaceptable. Pero tú estarías de acuerdo en que eso no es real, o sea, ¿o no? Sí, no. O sea, que no, con un genocida que rompe que viola cualquier ley, exacto, no existe pues capacidad de diálogo. Y también, a ver... Con un Estado genocida y con un Estado fascista apoyándolo, que resulta que es el país más poderoso militarmente hablando del planeta. Uh-huh. Y que además al frente del cual está un loco, un orate narcisista realmente enfermo. Esa es la realidad. ¿Cómo te enfrentas a eso? Sí. ¿Qué tipo de diálogo? Nunca hubo igualdad de condiciones. Pero a ver, por último de esto. La presidenta esta semana acaba de nombrar genocidio. Ese no era como el fin, la culminación de, bueno, que era lo que se pretendía. Sería el principio en todo caso, porque el reconocer genocidio implicaría forzosamente, bueno, yo creo, seguramente sí, o sea, aquí lo hemos cuestionado también otras veces con especialistas, que no debe ser un tema sencillo por parte del gobierno mexicano, que la presidenta tal vez tenga en el fondo de su corazón y su alma esta intención claramente pues humanista y contra el genocidio, y que debe ser que tiene que estar basado seguramente en decisiones diplomáticas. Sin embargo, no sería una contradicción nombrar genocidio y continuar con relaciones económicas, comerciales, de universidades, con un genocida, pues. Sí, totalmente, sí lo es. Yo creo que es que
se dio esa contradicción, justo en ese momento, porque incluso Claudia Sheinbaum habla de genocidio y después dice, sí, nosotros no solo reconocemos al Estado de Palestina, porque coincidió con que varios países el fin de semana lo hicieron, ¿no? Y yo leí en redes sociales, ¿y México cuándo? Pues México ya lo había hecho desde hace mucho, ¿no? Entonces ella dice, desde hace ya bastante tiempo reconocimos al Estado de Palestina, pero también reconocemos al otro Estado, justo cuando acaba de decir que es un genocidio, que hay que pararlo. Sí hay esa contradicción, pero te digo, ellos tienen ese argumento de que si nosotros, siguiendo la doctrina Estrada, y estamos a favor de diálogos por la paz, para que esos diálogos se hagan, tiene que haber estos dos actores, y por eso se tiene que reconocer capacidad de ambos actores, ¿no? Lo cual implica que reconozcas a un Estado y al otro. Pero en esa lógica. Sí, entiendo la lógica, ¿no? Pero claro, te enfrentas al otro que ya es una situación límite. Claro. Es más, ya se rebasó el límite, ya ni siquiera es una situación límite. Que sí implicaría reacciones mucho más contundentes. Digo, ahí ya la presidenta no tiene cómo obligar, pero efectivamente, por ejemplo, la UNAM podría hacer cosas mucho más contundentes. Pero no lo van a hacer. Y yo creo que el gobierno de México no va a romper relaciones con el gobierno de Israel. Yo creo que no. Y yo creo que lo de genocidio lo dijo porque ya, sí, por un lado, porque sí había una exigencia fuerte, pues, pero aparte ya la ONU lo había dicho. Sí, sería negacionista. Exacto, no, ya no decirlo, después de que la ONU ya lo dijo, ya era absurdo, ¿no? O sea, eso le dio a ella, yo creo, el soporte, pues, para poder decirlo, ¿no? Yo sí creo, y ella además lo creo porque ya lo dijo en una mañanera, ya lo había dicho en otras ocasiones, que lo que ella piensa es lo que escribió en esa carta que se publicó en La Jornada hace ya varios años, ¿no? Lo recordó hace unas mañaneras diciendo, yo como persona estoy convencida de esto y esto es lo que creo, pero como el representante del Estado mexicano tengo que asumir esta otra responsabilidad. Es difícil, sí es estar en el filo de la navaja. Sí, probablemente no lo sé, pero así como ha pasado con otros gobiernos, tal vez sea la presión popular, pues. Tal vez. Sea la presión. Tal vez, pero yo lo veo muy difícil. Yo te digo, no creo que se vayan a romper relaciones. Y como bien dicen Joe Sacco y Art Spiegelman, yo creo que se necesitan, a lo mejor para encontrar soluciones se necesitan cerebros mucho más. Pero ¿qué argumento? O sea, ¿qué razonamiento? Es un poco como lo que escuchaba hace ratito de Petro. Es que razones hay, ya, o sea, no existe buenas palabras, buenas intenciones, el reconocimiento en lo que están ahí en la asamblea, a ver si reconocen o no al Estado palestino, mientras que eso, cada minuto se están perdiendo vidas. No, es que no hay razones, no hay argumentos, lo que hay es un abuso absoluto de poder por parte de dos potencias militares poderosísimas y que están en manos de unos salvajes, de personas que no, de psicópatas, pues, o de sociópatas. Y no si no pasa algo, yo creo que no van a detenerse. Y nosotros no estamos tampoco salvos. Uh-huh. Yo creo que se juega la humanidad. Yo creo que un momento también muy, muy crucial. Yo no creo que se juegue la humanidad, pero sí es crucial. ¿Por qué no crees que se juegue la humanidad? O sea, en el, como decías hace un momento, ver en tiempo real algo, y no porque, o sea, imagina que pueda o no pasar acá, pero el que se prive de esa manera de alimentos, el que se asesine niños a niñas, que lo estamos viendo en este momento. O sea, ¿no crees que que no hacer nada no sería definitorio de la humanidad? Que permitirlo. Pero no se compromete yo creo que no se compromete la subsistencia del género. No, la subsistencia no. Yo a eso me refería. No, por supuesto que va a marcar, ya marcó, está marcando este momento en la historia de la humanidad, claro que sí, como lo marcó el Holocausto, como ha habido una serie de situaciones terribles que lo han hecho. Sí, por supuesto que lo va a hacer.
Y yo creo que va a pasar lo mismo que ha pasado en otros momentos, que una situación así, si en algún momento se resuelve, se resolverá con soluciones cortoplacistas, disfrazadas de largo aliento, pero que no lo van a hacer así, ¿no? Porque además así es el ser humano. Tampoco puedes pedirle Ay, no nos muchas digas, no cosas me digas que no. eso. ¿Crees que sí? No. Es que lo hemos hablado en otros momentos. Tiene las dos cosas. Pues el ser humano es absolutamente contradictorio. Y claro, hay gente sociópata terrible. Pero hay gente al mismo tiempo Pero hay que está gente dando buena, su claro, vida pues sí. por eso. Yo creo que sí hay esperanza. No sé cómo, pero sí hay esperanza. Y mi compu ya murió. Te lo juro, se acaba de... Entonces ya no vas a poder leer los comentarios. ¿Quieres que los lea yo? Pero a ver, no, ya, a ver, aquí. ¿Ya Espera. regresó? Aquí está. A ver si están todos. Bueno, vamos a leer algunos de sus comentarios. Ay, perdón si no leemos todos. Ahora sí nos dejaron muchísimo. Dice por aquí Teresa, dice justicia, eso existe. Dicen aquí también Caro y Monerito, muy amena su presentación. Monerito. ¿Cómo que monerito? ¿Cómo que Monerito? Dice también, dice, la cuestión de la guerra y violencia será difícil creer que se acabe. Es un gran negocio. Lo que debe funcionar son las instituciones internacionales, cosa que tampoco sirve. Tampoco funcionan. Dice también acá, dice que aquí me recordaste a mi papá contando ese mismo chiste. O sea, el abuso de ayer de Trump en la ONU es ya vergonzoso. O sea, el tipo llega, se toma todo el tiempo que quiere, faltándole el respeto a la ONU, a todos los representantes de todos los países que están ahí, hace un show. O sea, niega ya, el ya es cambio una burla. climático. No, niega todo, dice que todos son unos idiotas, insulta a la Unión Europea, exige que le den el Premio Nobel de la Paz, él todo lo hizo muy bien. Es ya una burla. Sí. Lo que vimos ayer de Trump es una burla. Ay, aquí nos dicen, dice aquí Teresa, buenas tardes, yo ya no tengo esperanza porque todo se trata de dinero y el país más poderoso según ellos necesita dinero a costa de lo que sea para hacer más ricos a los ricos porque son miserables. También nos dice aquí, dice WR, creo que no lo podemos dejar en manos del gobierno, tenemos que ser los ciudadanos por medio del boicot económico. Organizarnos y apoyar con estas medidas es lo único que podrá detenerlo. Dice Alfredo, qué pena que se haya quedado en estos terrenos el señor canciller de México, me parece que no tiene las credenciales para ese puesto, pero ¿qué le vamos a hacer? También acá dice María Guillén, los políticos hablan, no actúan, boicot. Dice Raúl, el gobierno federal debería tratarnos como adultos, la presidenta debería decirnos claramente las consecuencias prácticas de ir frontalmente en contra de Israel y dejar al pueblo la decisión final. Marichuy dice, nuestra presidenta es muy inteligente. Claro, bueno, un poco esto que dice Raúl, pues, o sea, confiamos, por supuesto, no es tampoco una cuestión personal contra la presidenta, o que creamos que tiene una mala intención, o que está de lado. Que eso no me parece una mala propuesta, ¿eh? Que diga explícitamente. Que la presidenta diga, ¿no? Si rompemos relaciones con Israel, esto implica que pueda suceder esto y esto y esto y esto. ¿Cómo ven? Pero que sea explícita, que sea explícita. Sí. ¿No? Me parece que no está mal eso. Dice acá Irma, la presidenta no es culpable. Por supuesto que no es culpable lo que ocurre en Gaza. Lo que hablamos es de esta representación por parte de los gobiernos, que son al final los representantes de las personas. En el mejor de los casos. En el mejor de los casos, sí. Javier dice, me parece que la implicación de reconocer dos estados, Palestina e Israel, implica también que, en vista del repudio mundial, el mismo pueblo de Israel vote en algún momento a su gobierno genocida. Es que esa es otra. Ayer o antier subí en Twitter un cartón que hice hace 2 años, que es el rostro de Netanyahu, y en el rostro, su rostro está hecho con la palabra genocidio. O genocida, no me acuerdo. Y entonces, bueno, pues tuvo muchos comentarios y uno era de que maldito el pueblo de Israel. No, tampoco.
O sea, no es el pueblo de Israel, así en abstracto. ¿Tú crees que sí? ¿El pueblo? ¿La gente? No creo que la gente, o sea, ¿Los judíos? creo que sería, o sea, no, creo que regresar como creo que históricamente el origen es cuestionable y esto que hemos hablado anteriormente. Creo que las personas, ¿no? Los niños judíos, las niñas judías, las mujeres, los hombres, los ancianos judíos en sí, probablemente también hay un mecanismo que les ha, no quiero tampoco responsabilizar, que les ha hecho pensar todas estas cosas, como que sí son el pueblo elegido, como que tienen derecho sobre Palestina, como que deben defender este genocidio. Y lo digo porque recuerdo, por ejemplo, en algún momento hace unos meses, donde subían TikToks. No todo, obviamente no podemos decir todo el pueblo judío, ¿no? Pero hay judíos que subían TikToks burlándose de violaciones a mujeres, de violaciones a niñas, de asesinatos a infantes, ¿no? Y soldados del ejército israelí burlándose, bailando sobre los muertos. Claro. Sí, todo eso hay, pero lo que yo digo es que no puedes decir todo el pueblo de judío. No podría ser eso. O incluso lo que ellos hacen de motivar estos discursos de odio o pensar en la aniquilación del pueblo judío, por ejemplo, ¿no? Yo creo que más bien es como el nombrar las cosas y el entonces evidenciar claramente, pues eso, o sea, quiénes están siendo los perpetradores. Apenas vi yo un documental, no recuerdo ahora exactamente en dónde fue, pero es impresionante como en este mismo tiempo en las playas de Tel Aviv, a metros de lo que está ocurriendo, sí hay muchas y muchos judíos que están en la playa tomando el sol, jugando voleibol, mientras a metros está, y el discurso que ellos tienen para justificar, pues es esto mismo que hemos visto con Donald Trump, con Netanyahu sobre Hamas, y que sí, que yo escuché una entrevista, o sea, eso no quiere decir todos los judíos, por supuesto que no, pero escuché una entrevista que el entrevistador le pregunta, oye, pero ¿tú crees que los niños sean terroristas? Y la respuesta es que pues piensan que sí, que eventualmente podrían ser, y entonces no desconozco si sea la mayoría de las judías y los judíos, porque hay incluso un movimiento judío en contra del genocidio, pero de que hay una justificación en alguna parte de la población sobre que es cierto y que lo único que dicen una y otra vez es esto del 7 de octubre de Hamas y que no hay un reconocimiento al genocidio, lo que están haciendo, y un apoyo finalmente también, o incluso en las protestas contra Netanyahu, ni siquiera es que se mencione a Palestina, sino a ciertos intereses también sobre Israel, pues, o sea, pero que yo quiero también creer que precisamente existe toda una propaganda de por medio que hace pensar a estas personas que es así. Y así como hay eso, también hay el aumento de suicidios de soldados del ejército israelí creció dramáticamente los últimos 2 años. De soldados israelíes suicidándose por lo terrible que están haciendo, pues, ¿no? Entonces, pues sí, son muchas cosas, no es... Pero ahí es responsabilidad del propio, o sea, no, porque claro. siento que hay quienes lo han manipulado como, vean palestinos que también aquí se están, que está sucediendo esta consecuencia. Eso es No, pero es consecuencia de lo que les están obligando a hacer en el ejército. Ahora sí ya murió esto, chin. ¿Será un boicot? Es un boicot porque estás llamando al boicot. ¿De verdad ya murió? Pues yo voy a leer los mensajes. Sí. Ah, bueno. Okay. Alza la voz, Caro, dice Marichuy. Hablas muy bajito. ¿Qué tal que también hay el micrófono? Ay, ya no sirve. O te los paso, mira, léelos de aquí. Tú. No, tú eres bonito. Nada más alza la voz. Bueno, aunque ya no los vamos a poder, o no sé si ahorita Román nos puede ayudar. Dice aquí Teresa, estamos viendo cómo eso nos puede hacer a nosotros y a quien sea. Pues es también esto. Dice alza la buscar, dice no lo sé, ya no volveré a ver los israelitas igual, también nos dicen por acá. Sea diplomacia o lo que sea, es como estar durmiendo con el asesino, nos dice. Dice también Irma, creo que esta ya la habíamos leído, la presidenta Claudia no es culpable de lo que ocurre en Gaza, ella ve por el pueblo mexicano. Dice también... dice Lebrand, pero si los mismos israelíes gozan con los bombardeos. Insisto, yo no pienso que sean todos, pero de que claro hay que quienes no. sí, pues sí. Es como los gringos, ¿no? Sí.
O sea, sí tenemos la idea de que todos los gringos son pro-Trump, ¿no? Y que están muy... Sí. Y no, bueno, hay una buena parte de la sociedad. De hecho, está casi dividido a la mitad. Sí. En el caso de Israel no lo sé, pero... Yo tampoco. Bueno. Dice aquí también, bonitas tardes, Cari Manuel Hernández y a toda la audiencia. Ay, dice Irma, sí es culpable el pueblo de Israel porque están de acuerdo y no son un pueblo. Es que esto también. También. Bueno. Dice, sí son culpables, ¿cómo no? Dice también acá, a Juan Ramón le falta memoria, que recuerde cómo solucionó el conflicto en la UNAM. Es que también, bueno, ya. Metiendo a la policía. Es que también eso, ¿no? O sea, hay tal vez de un posicionamiento que podemos tomar con cierta mesura lo que hace la presidenta, y otra cosa es lo que hace Juan Ramón de la Fuente. Y otra cosa es las expresiones muy tibias que está haciendo la Cancillería. Pero es que no debería ser otra cosa, pues la Secretaría de Relaciones Exteriores depende de la presidenta. Pero también pues a mí me parece ahí, yo creo que la parte más conservadora, por no decir reaccionaria de este gobierno, o a lo mejor la única, porque en general es un gobierno pues muy de avanzada, que siento que está haciendo las cosas muy bien, pero en la parte de relaciones exteriores es donde está, híjole, la parte más criticable, pues, ¿no? O sea, Juan Ramón de la Fuente como canciller y Esteban Moctezuma como embajador, o sea, dos sedillistas. Y Juan Ramón, efectivamente, el rector que metió a la policía a la UNAM. O sea, no son precisamente las mejores cartas. Bueno, dice acá también, lo acaban de decir, el gobierno es representante del pueblo, el pueblo israelí es responsable, dice Eric. Miguel Ángel dice, Caro, gracias, pero no estoy de acuerdo en que no leas mis mensajes, escoge los planteamientos más interesantes. Perdón, está muerta mi computadora. Pretextos. No es choro, está muerta. La pagó para no leer tu mensaje, yo vi cómo de verdad ya valió, no sé qué le pasó. Está viejita. Dice también acá, parece después de ver pinturas antiguas que los judíos eran hombres y mujeres blancos con el pelo negro, cosa que el judío moderno es rubio. Dice también Teresa, no debemos caer en ese odio de todo Israel, pero si creció el odio en el mundo, ya ven una bandera y escupen las quemas, abuchean en los partidos, eso también está feo. Dice también, dice Irma, los israelitas protestan en contra de Netanyahu, no por el genocidio, así es. O sea, ni siquiera mencionan a Palestina. Vamos a seguir hablando de esto, seguramente. Pues sí. Ya aquí ya revivió, oigan. Pero ¿ya? ¿Quién sabe? Pero se apaga y se... Bueno, pues ya estamos, creo que a poquitos minutos de terminar. Manuel Hernández. Ya son las 1:46. Ya, vámonos. Ya vámonos. Bueno. Pues muchas gracias. Fue un librero duro. Sí. Pero bueno, pues así son las cosas. Sí. Bueno. Recuerda que si quieres ver más contenido como este, sintoniza de lunes a viernes La Noticiera a las 11 de la mañana por Chamuco Media.